Bueno, bien, vamos a empezar a hablar de lo que es el subfilo crustáceo, en el cual vamos a ver que en las características generales vamos a ver que están principalmente adaptados para medios, para la vida en el agua, o sea, medios acuáticos, en el cual vamos a ver que se pueden presentar algunas especies que son endo o ectoparásitas, vamos a encontrar pocas formas terrestres en sí, o sea, este grupo está más abarcado a lo que es el mundo, la vida en el agua en sí, y se caracterizan por tener una monofilia con la larva Nautilus en sí. Y bien, siendo anatomía externa generalizada de los crustáceos, vamos a ver que van a presentar tagmosis. ¿Qué es la tagmosis? Ya voy a sacar un video explicando las características de los artrópodos, que es algo característico, en el cual la tagmosis es la fusión y especialización de segmentos metámeros, para ser más específicos, formando, bueno, tagmas en sí, que se van a especializar para diferentes, para llevar a cabo diferentes acciones, se podría decir. En las cuales, bueno, vamos a ver que la tagmosis dentro del subfilo crustácea es cabeza o céfalon, céfalon, pereion y pleon, a diferencia de lo que veníamos hablando, que sería, es lo mismo que decir cabeza, tórax y abdomen en sí, pero acá nosotros, cuando hablamos ya de los crustáceos, pasamos a decir céfalon, pereion, pleon en sí. Podemos tener ese tipo de tagmosis o podemos tener el cefalotórax y el pleon. Cefalotórax, ¿por qué? Porque es lo que ya venía explicando de que hay una fusión de los metámeros de la cabeza del pereion formando este cefalopereion en sí. Entonces podemos ver estos dos tipos de tagmosis, en las cuales, si hablamos de apéndices de la región cefálica, vamos a ver que poseen, esto es característico de los crustáceos, van a poseer un par de antenas que son unidamias, y van a poseer también otro par de antenas, que esto es algo característico de los crustáceos, poseer dos pares de antenas en sí, a diferencia, por ejemplo, de los hexápodos que estuvimos viendo que tienen un par de antenas. Bueno, acá vamos a ver presencia de dos pares de antenas, en las cuales el primer par se denomina antenas, es unidamio, mientras que el segundo par lo vamos a llamar anténulas en sí. Las anténulas van a ser bidamias, ¿sí? Bien, pasamos también a ver otros apéndices de la cabeza que pueden ser un par de mandíbulas, en las cuales vamos a ver que nada, van a venir acompañadas de dos pares de maxilas, también que son otros apéndices. Que estos dos pares de maxilas, vamos a ver que el primer par de maxilas se denomina maxílulas y el segundo par se denomina maxilas en sí. Entonces, o lo podemos mencionar como maxilas 1, maxilas 2 en sí. Pero bueno, se la suele llamar también de esa forma. En la cual vamos a ver que también por delante de las maxílulas, o sea, del primer par de maxilas, y por detrás de la boca, vamos a encontrar lo que es la formación. Se va a formar un labio inferior y un labio superior. Así. O sea, se va a formar un labrum, que es el labio superior, y un labio inferior, que se denomina labium en sí. Esto como característico de la cabeza, si nosotros vemos cualquier tipo de crustáceo. En el cual, después, bueno, vamos a ver que después de la cabeza, me olvidé de mostrar acá el dibujo, no sé si se ve, nosotros tenemos cabeza, eh, pereion, pleon en sí, en el cual podemos ver que, bueno, acá tenemos la cabeza o el céfalon, pereion, y el pleon en sí puede estar acompañado de un telson, que ya lo vamos a abarcar, pero bueno, no se veía nada, pero esto es como un plan generalizado de un crustáceo. Después de la cabeza le sigue un tronco que puede estar dividido tanto en tórax y abdomen, o sea, en pereion, pleon en sí. O, que bueno, o puede haber una fusión, puede haber un aumento, una reducción de segmentos. O sea, según el grupo vamos a ver que van a presentar ciertas especializaciones de diferentes grados, en las cuales vamos a ver una reducción o capaz, por ejemplo, una fusión como un cefalotórax, etc. Vamos a ver también que en algunos crustáceos los primeros apéndices del tórax se fusionan a la cabeza formando lo que sería un escudo cefálico que va a aportar en sí o sea, puede ser uno o varios apéndices en sí que van a estar orientados hacia adelante y van a estar modificados para una función de alimentación en sí, que se denomina maxilipedios en sí. Eh, Como por ejemplo los malacostracos, por ejemplo. Además, en algunas especies, por ejemplo, el tórax puede, tanto la región del tórax, o sea, la región del pereion, con algunos segmentos posteriores pueden estar cubiertas por un caparazón dorsal en sí. O sea, vamos a ver diferentes modificaciones de este plan básico en sí que tenemos, o sea, acá el dibujo de cabeza, pereion y pleon en sí con sus respectivos apéndices, van a sufrir diferentes modificaciones. Bien, si empezamos a hablar del pereion, principalmente en los apéndices, vamos a ver que si hablamos de los apéndices no modificados en sí, nos vamos a estar refiriendo a los pereiópodos, que son típicamente bidáneos. Acá está el dibujo, no sé si llega a ver, pero está muy lejos. Pero nada, vamos a ver que se utilizan principalmente para natación o para marchar, en sí, como patas locomotoras, y van a estar formados principalmente por un propodio, en sí, o un própodo, el cual consta o está constituido de una coxa o un pasis, en sí que la coxa va a aportar dos éxitos, en sí, o un par de éxitos. En el cual vamos a tener una coxa o coxopodito, un basipodito en sí, que van a formar el própodo, del cual en esta última mencionada, o sea, en el basipodito, van a partir dos, si se podría decir, dos ramas en sí, que puede ser una externa y una interna. Si estamos hablando de una rama externa, vamos a estar hablando del exopodito, que es este de acá, en sí. Y si hablamos de la rama interna, endo, o sea, para asimilar un poco las palabras, tenemos el endopodito, que el endopodito va a estar conformado por lo que sería el quiopodito, el meropodito, el carpopodito, el propopodito y el dáctilo o dactipodito en sí. Dactilopodito, perdón. Esto en lo que respecta a un apéndice generalizado, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, a medida que vayamos abarcando los diferentes grupos, podemos ver que, por ejemplo, el exopodito se pierda
generando que tengan o posean apéndices unirráneos. Es decir, en vez de tener apéndices birráneos, conformados por el exo y el endopodito, vamos a ver una reducción del exopodito, estando solamente lo que sería el endopodito presente y haciendo que el apéndice sea unirrámeo en sí. También podemos, cuando hablamos de lo que es el céfalo, el pereion, sus apéndices en sí, cómo se puede fusionar a la cabeza, ¿sí? Que puede tener, como ya dije, puede tener segmentos variables en el grupo. Pasamos a lo que es el abdomen o el pleon en sí, que va a estar formado también por un número de segmentos variables, o sea, de pleonitos. En el pereion son pereionitos y en el pleon son pleonitos en sí. Que va a estar acompañado también de un telson en la región terminal, que bueno, como apéndices va a poseer principalmente lo que son los pleópodos, que son patas nadadoras en sí, que constan de dos setas que van a estar formadas por dos ramas, que pueden ser similares o no. Y acá tengo un esquema generalizado de un pleópodo en sí, con los enditos, o sea, con estas setas. Que bueno, que no todos los crustáceos poseen estos pleópodos funcionales como tal. En algunos hay reducciones, hay cambio de función, especializaciones de estos pleópodos, entonces bueno, vamos a ir abarcándolo a medida que vamos avanzando en los grupos. Podemos ver, por ejemplo, que en los machos los dos primeros pares de pleópodos pueden modificarse para apéndices copulatorios, mientras que en las hembras vamos a ver que suelen transformarse en apéndices ovígeros. En algunos grupos también podemos ver que los apéndices del pleón pueden modificarse aplanándose, sí, sí, teniendo una forma aplanada, y cebando o denominándose urópodos. O sea, cuando vemos un pleópodo aplanado, en sí se lo va a denominar urópodo y junto con el telson van a formar un abanico caudal, como es el caso de, por ejemplo, los estomatópodos, por ejemplo, que ya lo voy a ir mencionando en sí. Y bueno, esos son las generalidades de crustáceos. Vamos a ver que la cutícula de los crustáceos suele estar bien calcificada, generalmente, que es algo también característico dentro de lo que son los crustáceos. Y bueno, con esto cerramos lo que es la generalidad de anatomía externa de lo que son los crustáceos. Ahora vamos a ir con sus modos de vida, con lo que sería también la anatomía interna, los tipos de reproducción, etc.